Como puedes ver, el libro se desplaza de a poco por la madera debido a la inclinación de esta. La fuerza de rozamiento es una fuerza producida por la interacción entre el cuerpo y la superficie de contacto. Pero a diferencia de la fuerza normal, la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie y siempre se opone al movimiento. Hola, soy tu profe youtuber de física y te invito a que hoy hablemos sobre la fuerza de rozamiento. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer ciertos temas, como cinemática, leyes de Newton, composición y descomposición de vectores y sobre la fuerza normal. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción es una fuerza que se produce entre una superficie y un cuerpo cuando los dos entran en contacto. Esta fuerza es provocada por las imperfecciones de la superficie. Es por esto que entre más rugosa sea una superficie, más fuerza de fricción tendrá y más oposición al movimiento. Y será más difícil deslizar cualquier objeto sobre esa superficie. Galileo y Newton, dos físicos destacados de la historia, son los responsables de que ahora entendamos que para prolongar el desplazamiento de un cuerpo hay que reducir sus fuerzas de rozamiento. Es por eso que dos objetos que se empujan con una misma fuerza se desplazan distancias diferentes si lo hacen sobre una mesa o sobre una pista de hielo. Por medio de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, en el caso de tener una caja en reposo sobre un plano inclinado, podemos notar que el eje paralelo a la superficie existen dos fuerzas de igual magnitud y opuestas en dirección, ya que el cuerpo no se mueve en este eje. Estas fuerzas son opuestas y podríamos pensar que son de acción y reacción, sin embargo estaríamos equivocados, ya que hay que recordar que ambas fuerzas están actuando sobre el mismo cuerpo. Necesitamos diferenciar dos tipos de fricción. La primera es la fricción estática. La fricción estática, como su nombre lo indica, solo aparece cuando un objeto no se mueve. Por ejemplo, si queremos mover esta caja a través de esta mesa, al aplicar una pequeña fuerza, este objeto no se va a mover. Esta fricción que impide que se mueva es conocida como fricción estática. Del mismo modo, después, al empujarla con una fuerza mayor, la caja empezará a moverse, pero seguirá sufriendo una fuerza de rozamiento, que ahora se denominará fricción dinámica, porque ya hay movimiento. En la mayoría de los casos, la fricción dinámica es menor que la estática. Podemos ver una relación con la primera ley de Newton, que nos dice que un cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo, mientras tanto un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Por lo tanto, no deberíamos asombrarnos que el cuerpo disminuye su rozamiento cuando ya hemos logrado moverlo. La fuerza de rozamiento se define como el producto entre la fuerza normal ejercida por la superficie y el coeficiente de rozamiento. Recordemos que si utilizamos el coeficiente de rozamiento estático, estaremos encontrando la fricción estática, que usualmente es mayor que la dinámica. Recuerda que la fricción tiene como unidad de medida el newton, y si es que vas a utilizar la gravedad con el valor de 9.8, debes asegurarte de que todos los datos pertenezcan al sistema internacional. La fuerza de rozamiento nos permite predecir qué fuerza debemos aplicar en un objeto para que éste comience a moverse. Por ejemplo, podemos calcular qué valor de fuerza deberás aplicar para mover una caja de cristal de 40 kilogramos sobre una mesa de vidrio, si el coeficiente de fricción estático es de 0.4. Conociendo la ecuación de la fuerza de rozamiento, solo reemplazamos los valores en ella, pero primero tenemos que calcular el valor de la normal. Para ello utilizamos la ecuación que nos dice que la fuerza es la suma vectorial del peso más la normal, donde la fuerza es el producto entre la masa y la aceleración. Sabiendo que el cuerpo no se mueve, la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza es igual a 0. Entonces tendríamos que 0 es igual a menos el peso más la normal, donde el peso es igual a la normal. Sabiendo que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad, tendríamos que la normal es igual a la masa por la gravedad. Reemplazando los valores, tendríamos que la normal sería 40 por el valor de la gravedad, que es 9.8, y eso nos da 392.4 newtons. Reemplazamos en la ecuación de la fuerza de rozamiento los valores obtenidos. De esta manera obtenemos el valor de la fuerza de rozamiento estático, que equivale a la mínima fuerza que se debe aplicar para que la caja comience a moverse. Entonces, la fuerza de rozamiento estático será igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, donde la fuerza de rozamiento estático será 0,4 por 392.4, dándonos el resultado final que la fuerza de rozamiento estática sería 156.96 newtons. En la clase de hoy hemos aprendido que para calcular la fuerza de fricción o de rozamiento se necesita saber la masa del objeto, el coeficiente de fricción estático o cinético, todas las fuerzas que intervienen dentro del objeto, diagrama de cuerpo libre, composición y descomposición de vectores.
También hemos aprendido que, generalmente, la fuerza de rozamiento o fricción dinámica será menor que la fuerza de rozamiento o fricción estática. Por lo tanto, podríamos decir que para conseguir que un objeto salga del reposo, necesitamos aplicar más fuerza que la que se le aplica para seguirlo moviendo. Si te fijas en el libro, este ya ha salido del reposo, por lo tanto, su fuerza de fricción será menor. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Estoy seguro que todos estos conocimientos te serán de utilidad y podrás utilizarlos en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima! ¿Te acuerdas de los televisores de antes? Aunque no parezca, en su época fueron novedad, ya que permitían transmitir imágenes e incluso el movimiento. Pero, ¿cómo se transmitían estas imágenes? ¿Y qué conocimiento permitió el desarrollo de la televisión? Sin duda, descubrir que el átomo está formado por pequeñas partículas con carga eléctrica fue un gran avance para conocer su estructura. Asimismo, las diversas aplicaciones que tuvo el descubrimiento del electrón en la industria, como lo fue el televisor. Hoy, en nuestra clase de profe youtuber de química, hablaremos acerca del modelo atómico de Thomson. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre la ley de repulsión-atracción. Ahora continuemos con un poco de teoría. Como sabemos, Dalton describió al átomo como una esfera indivisible. Pero no fue hasta 1897 cuando Thomson descubrió al electrón, gracias a su investigación de los rayos catódicos. ¿Te acuerdas de la televisión? El haz de luz que se refleja en la pantalla son los rayos catódicos. Pero, ¿qué son estos y cómo ayudaron a descubrir al electrón? Thomson lo descubrió realizando una modificación al tubo de rayos catódicos. Agregó una pantalla fluorescente y campos de eléctrico y magnético. Entonces, ¿cómo Thomson descubrió la naturaleza eléctrica del átomo? ¿Y cómo este modelo constituyó la base para el siguiente modelo atómico? Responderemos de estas preguntas explicando el experimento que Thomson realizó para descubrir la naturaleza eléctrica del átomo y así entender su modelo atómico. ¡Empecemos! Los rayos catódicos no son otra cosa que un haz de luz que se produce al hacer pasar una diferencia de potencial eléctrico por un tubo de vacío, desde el cátodo, que es del electrodo negativo, hacia el ánodo, que es del electrodo positivo, que los percibimos como una fluorescencia, así como las lámparas fluorescentes del aula. El experimento de Thomson definió un tubo de rayos catódicos como una pantalla fluorescente que le permitió medir el efecto del campo magnético y eléctrico sobre el haz de luz, que son los rayos catódicos, concluyendo que los campos magnéticos y eléctricos desviaban los rayos catódicos, lo que sugería que estos tenían una carga eléctrica. Posteriormente, estos rayos fueron llamados electrones. Así es como funcionaba la televisión. La pantalla es un tubo de rayos catódicos en el cual se producen los electrones que viajan a una alta velocidad y pasan por placas con campos magnéticos que controlan la dirección y la intensidad para emitir la luz o la imagen. En 1897, Thomson concluyó que los rayos catódicos o electrones son partículas fundamentales de la materia que tienen carga negativa y masa, además que se encuentran en todos los átomos. Pero, en general, el átomo tiene una carga neutra, por lo que cada átomo tiene que tener suficiente carga positiva para anular toda la carga negativa. Pero, ¿cómo está distribuida la carga positiva y negativa en el átomo? Entonces, Thomson planteó su modelo. Thomson propuso que la carga positiva podía estar distribuida como una nube, dentro de la cual estaban los electrones, como una esfera de material gelatinoso cargado positivamente, con los electrones suspendidos en ella como pasas en un pudín. En el modelo de Thomson, todos los átomos son uniformes, tienen una carga positiva y una serie de electrones que pueden neutralizar toda esta carga. Los electrones pueden incrustarse en la carga positiva como un pudín con pasas, donde el pudín es la carga positiva y las pasas los electrones. Thomson descubrió la primera partícula subatómica, el electrón, y consideró por primera vez en su modelo la carga eléctrica del átomo, lo que ayudó a desarrollar su modelo atómico. Que Thomson descubrió la primera partícula subatómica, el electrón, que tiene carga negativa y masa.
que el modelo atómico de Thomson consistía en una nube con carga positiva a la cual se encuentran incrustados electrones con carga negativa, suficiente para neutralizar la carga positiva, como un pudín con pasas, donde el pudín es la carga positiva y las pasas son los electrones. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Seguro que estos conocimientos te serán de utilidad y los podrás usar en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima!